días con todos. Vamos a dar inicio en este día de hoy con un tema muy importante y que muchas personas siempre nos preguntan de qué debería ser una alimentación y están muy preocupados porque saben de que esto tiene un efecto sobre la salud. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio con este tema mencionando que el secreto de una buena alimentación se encuentra en nuestras manos. Antes de dar inicio, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos el mensaje de un pensador que tenía de nombre Hipócrates, el cual nos menciona que tu medicina sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. ¿Qué nos quiere decir este mensaje? Que a través de la alimentación, de todo lo que nosotros ingerimos diariamente, vamos a obtener los nutrientes que nos van a aportar un beneficio para nuestra salud y que también nos puede ayudar a recuperarla en el caso la hemos perdido. Entonces, teniendo en cuenta este mensaje, debemos darle la importancia a nuestra alimentación. Todo lo que nosotros consumimos diariamente tiene un efecto sobre nuestra salud y que tenemos que tenerlo presente y saber qué es lo que nosotros vamos a consumir de manera diaria. Bueno, entonces cuando hablamos de alimentación y una dieta saludable, hablamos de diversas variables. Entre ellas mencionamos de que nuestra alimentación va a cubrir todas las necesidades que nuestro cuerpo presenta, tanto para la reparación de tejidos, para la recuperación, ¿no? Para brindar ese aporte de energía que necesitamos las actividades y también para continuar con éxito nuestro tratamiento. Vamos a ver que la alimentación va a ser completa porque tiene que incluir todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Y a su vez, estos nutrientes van a guardar un equilibrio en el cual también van a presentar un beneficio importante para la salud. Cada uno de ellos nos va a brindar específicamente un beneficio que vamos a ir mencionando durante la presentación. También mencionamos que esta dieta, que esta alimentación va a ser personalizada, es decir, individualizada. Si bien nosotros podemos haber escuchado comentarios de algunas personas que también están siguiendo el mismo tratamiento que nosotros, las dietas siempre son individuales, son específicas, porque cada uno de nosotros es diferente y tiene necesidades particulares. Por lo tanto, es recomendable que todas estas indicaciones sobre alimentación y dieta esté a cargo del profesional indicado, que es el nutricionista. Podemos escuchar muchas recomendaciones de algunas amistades que han pasado de repente por casos similares, pero siempre debemos guiarnos por el profesional indicado, en este caso, para que nos asesore de manera correcta y poder tener una buena alimentación, ¿no? La alimentación también tiene que ser variada, tiene que ser divertida, agradable, para que cada uno de nosotros podamos consumir los alimentos contentos, felices. No tiene por qué ser monótona, aburrida o repetir siempre lo mismo. Podemos ir variando. Y el día de hoy vamos a dar algunos ejemplos de cómo podría ser nuestra alimentación. A su vez, va a estar compuesta de alimentos de calidad. ¿Qué quiere decir? Alimentos que nos van a brindar muchos nutrientes y que estos van a brindar beneficios también para nuestra alimentación. Bueno, hablamos de nutrientes. ¿Y qué son los nutrientes? Bueno, estos nutrientes van a estar presentes en los alimentos y en cantidades necesarias, suficientes, nos van a ayudar a garantizar un buen estado de salud. Los nutrientes son importantes que lo incluyamos que van a estar incluidos dentro de los alimentos, y cada uno va a estar conformado por diversos grupos de alimentos que vamos a ver a continuación. Y estos en cantidades correctas nos van a ayudar no solamente a preservar la salud, sino también a poder recuperarla en muchos casos.
Como primer grupo de nutrientes tenemos a los alimentos formadores, los cuales podemos observar en pantalla. Formadores porque nos van a ayudar a reponer o reparar los tejidos que han podido ser dañados por algún tipo de tratamiento o injuria que se han sufrido. ¿Qué alimentos conforman este grupo de formadores? Como vemos en pantalla, vemos a la carne de pollo, a la carne de pescado, vemos a los huevos, vemos también a las menestras y estamos observando también frutos secos y otros productos derivados lácteos como el queso. El día de hoy vamos a romper algunos mitos con algunos alimentos que por ahí teníamos dudas si podíamos incluirlos o no dentro de la alimentación, porque estamos viendo ahí el pescado, por ejemplo, estamos viendo el queso, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos alimentos más adelante. El siguiente grupo de alimentos tenemos los energéticos, los cuales, como su nombre bien nos menciona, estos alimentos van a estar encargados de darnos la energía, el combustible que nuestro cuerpo necesita para poder realizar todas las acciones con bastante énfasis, con bastante dinamismo. Ahora, este grupo de alimentos que vamos a incluir, vamos a ver que están conformados por alimentos dentro de ellos, que están las pastas, los panes, las harinas. Vemos también que está conformado, por ejemplo, por los aceites. Tenemos el aceite de oliva, tenemos también otro tipo de grasas que van a ir incluidas dentro de este grupo y que la finalidad es justamente aportarnos la energía que necesitamos para desarrollar nuestras actividades de manera diaria. Continuamos con el siguiente grupo de alimentos. Tenemos a los alimentos reguladores, en el cual están incluidos las frutas y las verduras. Este tipo de alimentos nos van a brindar una gran fuente de vitaminas y minerales y otro nutriente muy importante, sobre todo para mantener la salud del colon. Dentro de ellos vamos a encontrar el aporte de fibra. Esta fibra nos va a ayudar a poder mantener un buen tránsito intestinal, que muchas veces es importante porque la mayoría de nosotros podemos presentar estreñimiento en algún momento del tratamiento que estamos llevando. Entonces es importante incluir este grupo de alimentos, las frutas y las verduras. Entonces, ya mencionado lo anterior, hemos visto los grupos de alimentos y vamos a observar qué alimentos vamos a incluir de manera diaria cuando realizamos nuestras compras, cuando vamos al mercado o cuando hacemos nuestra lista de alimentos. ¿Qué vamos a incluir? ¿Qué es lo que vamos a escoger para poder preparar nuestro menú del día, ¿no? Entonces es importante recordarles que antes que nosotros empecemos a hacer las compras, lo recomendable es que tengamos una lista para saber en qué alimentos va a ir dirigido mi presupuesto y así evitar hacer compras que no sean realmente saludables o adecuadas. Entonces, para eso vamos a tener el primero de ellos de nuestra lista de alimentos, van a ser las frutas y verduras. Vamos a ver que las frutas y verduras, como lo podemos ver en pantalla, nos van a brindar una gama de vitaminas y minerales muy importantes porque estos van a tener un papel fundamental en todos los procesos metabólicos que se desarrollan dentro de nuestro cuerpo. Muchas veces en consultorio nos preguntan los pacientes o ustedes tienen la duda de que quieren consumir algunas vitaminas, que se les recomienda algún suplemento, ¿no? Pero de esta manera, de forma natural, tenemos toda una gama de vitaminas y minerales. Entonces, en vez de repente de invertir en un suplemento o estar preocupados por consumir algún fármaco adicional, algunas pastillas, tenemos como fuente natural de estas a las verduras y a las frutas. Estas las podemos incluir de preferencia en 5 porciones al día, es decir, 5 veces al día debo consumir frutas y verduras. ¿Cómo las puedo incluir? Las puedo incluir, por ejemplo, en ensaladas, dentro del almuerzo, de la cena. La puedo incluir también, por ejemplo, en otras preparaciones como tortillas.
las puedo incluir también dentro de otras preparaciones como una sopa. En el caso que yo desee incluirlo en una ensalada, tengo la opción de incluir esta verdura sancochada, cocida, o también la puedo incluir fresca, teniendo en cuenta que tengo que saber hacer una limpieza adecuada y una desinfección de la verdura para poder incluirla dentro de mi alimentación de forma fresca. Entonces estamos viendo este grupo de alimentos que es bastante importante, que nos brinda una gama amplia de vitaminas y minerales. Ahora, si voy a hacer mi ensalada, recuerden algo muy importante, que debería estar conformada por lo menos de 3 colores. 3 colores deberían estar presentes siempre en mi ensalada. Y tenemos como al primer color, al color rojo, al color naranja y al color verde. Esos 3 colores no pueden faltar dentro de la ensalada de manera diaria. Y tenemos acá algunos de ellos, por ejemplo, representando al color rojo, estamos viendo el tomate. También tenemos en el color, por ejemplo, naranja, tenemos acá a las zanahorias, tenemos al color verde, tenemos a las espinacas, que también las vamos a incluir dentro de la alimentación, y teniendo en cuenta que podemos ir variando, podemos ir considerando otro tipo de alimentos para poder cubrir con estos 3 colores para nuestra ensalada de manera diaria. Luego, el segundo grupo que tenemos son los cereales andinos, ¿sí? Los cereales andinos son altamente valorizados de forma internacional. Nosotros hace poco nada más hemos reconocido el valor nutritivo de la quinoa, de la kiwicha, ¿no? Y ahora los vamos a incluir de manera diaria dentro de nuestra alimentación. Podemos incluirlos en bebidas dentro del desayuno o también como parte de guisos para nuestro segundo. Ahora, no solamente está la quinoa, la kiwicha, tenemos la cañigua también, que es otro cereal bastante nutritivo y que tiene un buen aporte de hierro. Estos alimentos también tienen un gran aporte de fibra, lo cual va a contribuir a que presentemos una buena digestión, un buen tránsito intestinal y así podamos evitar el estreñimiento. Tenemos el siguiente alimento en el cual vamos a ver al huevo. El huevo también es una fuente muy importante de proteínas. Recordemos que las proteínas, al consumirlas, nuestro cuerpo las va a desdoblar y las va a volver a elaborar en diferentes proteínas, y una de ellas es el colágeno. Entonces, si nosotros necesitamos colágeno, ¿qué deberíamos consumir? Muchas veces nos preguntamos, de repente la patita de pollo u otro alimento, cuando verdaderamente a partir de las proteínas, y siendo uno de ellos el huevo, vamos a poder obtener todo lo que necesitamos para poder elaborar nuestro propio colágeno. ¿Cuántos huevos puedo comer al día? ¿No? Entonces, en promedio podemos comer de 2 a 3 unidades de huevo. Ahora, la duda es, ¿puedo comer todo el huevo entero? Recordemos que el huevo está conformado por la clara y por la yema. Entonces podemos tener en cuenta que solamente voy a consumir una yema por día. Si yo voy a comer 2 o 3 huevos, entonces lo siguiente solamente sería la clara de huevo, ¿sí? Porque solamente con una yema al día yo llego a cubrir con todo mi requerimiento de colesterol. Si yo consumo 2 o 3 yemas, lo que voy a hacer es consumir más colesterol y corro el riesgo de que se eleve mi colesterol en sangre, y eso sí me puede traer alguna complicación cardiovascular. Por ello, la recomendación solamente es una yema de huevo al día. ¿Cómo puedo incluir al huevo dentro de mi alimentación? Pues lo podemos incluir sancochado, lo podemos incluir en tortilla, batido, en omelette junto con verduras, o también podemos incluirlo en otras preparaciones, ¿no? Recordarles de que el huevo siempre se consume sancochado, no se consume crudo. Así que evitemos
hacer preparaciones en el cual el huevo vaya crudo, porque de esa manera no se absorbe en el cuerpo e incluso nos puede causar algún malestar. El huevo siempre tiene que ir cocido, ¿ok? Entonces estamos viendo qué alimentos son importantes que lo incluyamos de manera diaria, sobre todo en el caso de nuestros pacientes que están siguiendo algún tipo de tratamiento, ya sea de la quimioterapia, de la radioterapia, o por otro lado, si gozamos de buena salud, también es importante garantizar una alimentación balanceada y variada. Vamos a ver que en el siguiente grupo tenemos a los pescados, ¿no? En este caso el pescado es un superalimento, también es fuente de proteínas, también dentro de ellos encontramos una grasa muy importante que es el omega 3. El omega 3 nos evita enfermedades cardiovasculares y también combate o nos ayuda a prevenir el cáncer, ¿no? Entonces, este omega 3 que se encuentra en el pescado nosotros lo podemos consumir. ¿Cuál es la recomendación? De 2 a 3 veces a la semana incluir el pescado. ¿Qué tipo de pescado voy a incluir? Tenemos pescados de río, tenemos pescados de mar, tenemos pescados de carne oscura o carne blanca. Cualquiera de estos pescados podemos incluirlos. Si deseo de repente obtener mayor cantidad de omega 3, puedo utilizar pescados de carne oscura, como son el bonito, el jurel, la caballa, ¿no? El perico, entre otros tipos de pescados de carne oscura. La preparación. ¿Cómo voy a incluir este pescado dentro de mi dieta? Bueno, lo puedo acompañar con un aderezo suave, puedo prepararlo en sudado de pescado, por ejemplo, o un pescadito a la plancha, puedo hacer el pescado sancochadito y también lo puedo incluir en chilcano. Lo importante del pescado es la carne, ¿sí? Tenemos que comer la carnecita, la pulpa. Si yo voy a hacer un chilcano, no voy a tomarme solamente el caldito donde ha hervido el pescado. Es importante que me coma también la carne de pescado porque ahí está el valor nutricional. Entonces, recordar estos tips que estamos dando en el día de hoy para poder incluirlo de manera diaria dentro de nuestra dieta y así poder garantizar todos los nutrientes que nos van a ayudar a recuperar nuestra salud o a mantener una buena salud. Entonces, sí podemos comer pescado, de preferencia siempre sancochado. El siguiente alimento son las menestras. Tenemos las menestras, una gran variedad. Entre ellas también la recomendación es de 3 veces a la semana. Son una fuente importante de proteínas de origen vegetal y también alta cantidad de fibra, ¿no? Este tipo de menestras la podemos incluir 3 veces a la semana. La recomendación para prepararlo es que las remojemos un día antes, ¿sí? Cambiemos el primer hervor en el cual estamos sancochando la menestra y en el segundo hervor ya le agreguemos el aderezo, ¿sí? Y de esta manera ya está listo para poder consumirlo. Si algunas personas de repente nos presentamos algún tipo de incomodidad cuando lo consumimos como son gases, entonces lo que tenemos que hacer es retirar la cáscara. Una vez remojado un día antes, lo que yo voy a hacer es pelarlo. Por ejemplo, en los pallares lo remojo y al día siguiente lo puedo pelar. Entonces de esa manera va a ser más práctico para que mi paciente de repente al momento de consumirlo no le dé muchos gasecitos y lo pueda manejar de esa manera. Otro tipo de menestra que no tiene cáscara, por ejemplo, es la arvejita verde. Entonces esa también le puedo dar. De preferencia siempre damos las menestras en el horario del almuerzo, en este tiempo de comida, y evitar darlos pues en la cena, ¿no? Porque su tiempo de digestión es un poco más lento, por eso se recomienda solamente que de preferencia sea en el almuerzo, ¿no? También, aparte de ser sancochadas, como parte del segundo en un guisito, puedo hacer también una ensalada, las puedo incluir, también las puedo incluir en una sopita, puedo hacer una crema también con estas
menestras. Esas son las formas diferentes en las cuales yo puedo incluir este tipo de alimentos para poder gozar de los beneficios que nos presentan las menestras. Tenemos como siguiente grupo a los aceites, en el cual vamos a ver en imagen que tenemos el aceite de oliva, en la cual principalmente nos va a dar un aporte de energía, pero también nos van a dar diversas vitaminas. Recordarles que las grasas que presentan amplios beneficios, dentro de ella podemos encontrar las grasas, los omegas, que son grasas saludables que nos protegen contra enfermedades cardiovasculares y también nos ayudan a prevenir el cáncer. Es que estos aceites se consumen crudos, no se consumen sancochados o calentados. Una vez calentado, pierde todo su valor nutricional y en vez de ser benéfico para nuestra salud, se vuelve dañino. Entonces, ¿cómo es que puedo yo incluir este tipo de aceites dentro de mi dieta? Si bien habíamos mencionado al principio que debemos consumir ensalada, que puede ser esta ensalada en el almuerzo y en la cena, entonces puedo agregar a mi ensalada un chorrito de aceite, puede ser de oliva o puede ser de otra semilla como el sacha inchi, que también es muy buena opción. Y si no, puedo utilizar otro tipo de grasas, como por ejemplo son la palta, que también me van a dar mucho aporte de los nutrientes, al igual que los aceites. Por favor, evitemos freír con el aceite de oliva, ya que no es saludable. El aceite de oliva, por el mismo proceso que requiere, tiene un costo elevado, ¿no? Entonces, al momento de calentarlo o someterlo a la llama, al freírlo, se pierde todo su valor nutricional. Entonces, económicamente estamos perdiendo nuestro dinero si lo estamos calentando. Si yo voy a, por ejemplo, hacer un aderezo, voy a utilizar cualquier otro tipo de aceite, de cualquier otra semilla, y voy a hacer sobre ello mi preparación, ¿no? Pero si yo tengo mi aceite de oliva y quiero aprovechar todos los nutrientes que tiene, lo voy a consumir crudo. Si usted desea, también lo puede tomar una cucharada antes del almuerzo y esto nos va a ayudar a la digestión, principalmente las personas que sufren de estreñimiento, ¿no? Se lo puedo dar una cuchara antes del almuerzo. Tenemos también los frutos secos. Frutos secos, dentro de ellos encontramos a las pecanas, a las nueces, a la almendra, a las castañas, al caju, entre otros frutos que nos van a brindar también alta cantidad de energía y de vitaminas como las vitaminas A, D y K. Estos frutos secos los podemos incluir de manera diaria. La cantidad va a ser de acuerdo al requerimiento de cada persona. En promedio son 4 unidades por día que vamos a estar incluyéndolo. Podemos consumirlos en la media mañana o en la media tarde como si fuera un snack. Los beneficios que nos trae, aparte de los ya mencionados, es también la alta cantidad de fibra. Entonces también nos va a contribuir a un buen estado del tránsito intestinal, ¿no? Vamos a evitar llegar al estreñimiento, que es algo muy importante que muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros en algún tipo de tratamiento que estamos llevando. Ahora, hemos visto qué alimentos deben estar sí o sí dentro de nuestra dieta y los cuales vamos a priorizar en el momento de la compra. Pero algo que también me parece muy importante resaltar es que debemos evitar agregar la cantidad de sal excesiva o cuidar la cantidad que vamos a consumir dentro de los alimentos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestra preparación, nuestro almuerzo, ¿no? Nuestra comida, en el aderezo vamos a agregarle sal. Y eso es lo adecuado para poder darle un gusto, ¿no? Un sabor, para que sea agradable y lo podamos consumir. Pero si yo además de ello voy a comer un huevo, ya tengo que evitar agregarle sal. Porque si yo ya le agrego sal al huevo, aparte de la sal que ya tienen mis alimentos, voy a ir sumando cada vez más. Si después de ello, por ejemplo, me como palta, una tajada de palta, y también le agrego sal, voy sumando cada vez más cantidad de sal durante el día. Entonces, la recomendación es que cuidemos la cantidad
de sal que usamos, considerar la sal que ya va dentro de nuestras preparaciones y de ahí tener cuidado en no agregar más sal a otros alimentos que ya no son necesarios consumirlos con sal. También recordarles que dentro de los productos que son industrializados, ¿qué quiere decir industrializados? Que vienen envasados, que tienen etiqueta, ya tienen un aporte de sodio, que son considerados como sal. Entonces, si yo, por ejemplo, consumo galletas o consumo de repente estas mazamorras instantáneas que vienen en polvo, ¿no? O también de repente gelatinas que también tienen sodio, o consumo bebidas rehidratantes, deportivas, también tienen una alta cantidad de sodio, entonces todo eso va a ir sumando durante el día. La recomendación es que prioricemos nuestra alimentación con alimentos naturales. Entonces, de esa manera vamos a cuidar mucho más nuestra salud y vamos a invertir nuestro dinero también en algo que realmente nos va a ayudar. No gastemos nuestro dinero en cosas innecesarias. Prioricemos nuestra alimentación. Tengamos en cuenta estos alimentos que hemos mencionado el día de hoy para poder adquirir todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y también recordarles que debemos evitar el consumo excesivo de azúcar. El azúcar lo podemos obtener de diversas fuentes. En las frutas encontramos un tipo de azúcar natural que es la fructosa. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito endulzar mis bebidas, lo puedo hacer de forma natural utilizando un poco de piña. Entonces, de esa manera puedo endulzar mi preparación, mi juguito, mi infusión o mi bebida de una forma natural, sin necesidad de agregarle más azúcar. Si yo también, por ejemplo, consumo algún tipo de bebidas, como les había mencionado, las deportivas o estas néctares de frutas, también tienen alta cantidad de azúcar, en lo cual no es recomendable porque hay evidencia que exagerar o excederse en el consumo de azúcar nos presenta un riesgo de padecer cáncer. Entonces tenemos que cuidar las cantidades. Recordar siempre que las porciones son muy importantes y que tenemos que tenerlas en cuenta tanto para estos nutrientes, para estos tipos de alimentos que son sensibles, el azúcar y la sal. Debemos también mantenernos hidratados, ¿no? La recomendación es que siempre escuchamos o que nos mencionan son de 2 litros de agua al día. Pero recordarles que estos 2 litros de agua al día es una recomendación general. Lo más importante es saber específicamente para cada uno de nosotros qué cantidad de agua vamos a consumir y sobre todo saber en qué momento vamos a tomar el agua. Tengo muchos pacientes de que toman 2 litros de agua y se llenan con el agua y ya no quieren comer porque no tienen hambre. Entonces el estómago está lleno de agua y ya el alimento muchas veces ya no lo consumen porque se sienten llenos. Entonces en este caso hay que ver los horarios, los tiempos, en qué momento voy a estar tomando agua y que no sea seguido a mi alimentación, a mi consumo de alimentos en el segundo, en la cena, porque si no voy a estar perdiendo una oportunidad, un tiempo importante en poder nutrirme por estar tomando agua. Entonces voy a crear horarios durante todo el día. Y para poder ayudarle a cada uno de ustedes, los vamos a esperar en el consultorio de nutrición para poder de esta manera asesorarles y decirles en qué momento adecuado pueden incluir el agua. Ahora, entonces, mencionado todo lo anterior, vamos a ver cómo vendría a ser una dieta saludable. En pantalla vemos 2 tipos de preparaciones. Vemos una sopita que está conformada de pollo, de fideos, de verduritas, y también vemos al otro lado de la pantalla, un segundo. La diferencia entre ambos, vamos a ver, está en la composición nutricional. ¿Hay diferencia o no hay diferencia entre estos 2 platos? Vamos a ver una diferencia. ¿En qué? En que uno de ellos tiene mayor cantidad de agua y menos aporte energético, que vendría a ser ¿para cuál?
para la sopa, ¿no? Entonces la sopa, la mayor cantidad o proporción de esta preparación es agua y poco valor energético. Mientras para el segundo, la cantidad de agua es poca y me brinda mayor cantidad de energía. Entonces, si yo quiero obtener más cantidad de nutrientes de lo que hemos visto durante la presentación, ¿qué tipo de preparación voy a escoger? ¿Voy a escoger una sopita donde la mayor cantidad es de agua y poca energía, o voy a escoger de repente un segundo donde me brinda mayor cantidad de energía y poca cantidad de agua? Escogería, ¿cierto?, el segundo, ¿no? Donde me va a aportar mayor energía, mayor nutrientes y poca cantidad de agua, ¿no?, a comparación de la sopita. Entonces, recordar, vamos a priorizar siempre los alimentos que nos van a brindar mayor valor nutricional. Ahora, dentro de mi segundo, ¿cómo va a estar distribuido mis alimentos? Porque hemos hablado que vamos a incluir la ensalada, vamos a comer el pescado, vamos a comer la carne de pollo, vamos a comer las menestras. Entonces, ¿cómo va a estar distribuido dentro de mi plato? Vamos a observar primero que de manera imaginaria vamos a trazar una línea por la mitad de nuestro plato, y la mitad de nuestro plato lo vamos a incluir en esta mitad del plato verduras. Pueden ser verduras sancochadas, verduras frescas, ojo, teniendo en cuenta siempre la desinfección de estas verduras, y la cantidad que voy a considerar dentro del plato es la mitad, o lo puedo representar por todo lo que entra en la palma de mis dos manos juntas, ¿no? Esta cantidad va a ser lo que yo necesito para un tiempo de comida, que vendría a ser en el almuerzo. Ahora, la otra mitad de mi plato la voy a dividir en dos partes de manera imaginaria. En la primera de ellas voy a incluir la fuente de proteínas, es decir, el alimento de origen animal. En esta parte de aquí hemos visto que podemos incluir al pollo, al pescado, al huevo, ¿no? Principalmente a esos tipos de cárnicos. Entonces, para tener en cuenta la cantidad que debo de ingerir por tiempo de comida, voy a tomar en cuenta la referencia de la palma de mi mano, ¿sí? Entonces, de este tamaño debe ser considerado la presa que yo voy a consumir dentro del almuerzo. Va a ser una medida en la cual me va a ayudar a recordarme qué cantidad voy a incluir. Y por otro lado, la otra mitad en la cual habíamos dividido, vamos a incluir en este grupo ya sea las menestras, los tubérculos o los cereales. ¿Y qué cantidad va a ir? Justamente si hago un puño con mi mano, esa va a ser la cantidad o la porción que voy a incluir en este grupo de alimentos. De esta manera garantizamos un aporte de nutrientes variado, equilibrado, y que me va a garantizar mantener una buena salud. Okay. Entonces, esto es un ejemplo de las cantidades que vamos a tenerlo en cuenta. Ahora, nosotros vamos a ver que dentro de nuestra alimentación, ojo que no debemos olvidar, es que debe estar conformado nuestro plato por una fuente de proteínas, fuente de verduras, fuente de carbohidratos, agua. Entonces, nuestro desayuno. ¿Cómo vamos qué alimentos vamos a incluir dentro del desayuno? Vamos a incluir, por ejemplo, tenemos en la pantalla un vaso o una taza de quinoa. Vamos a acompañarlo con un pan con pollo sancochado deshilachado, en el cual podemos aprovechar dentro del pan para incluir las verduras. Entonces podemos incluir dentro del pan con pollo deshilachado apio picado y podemos ponerle una hoja de lechuga para nuestro pan. Y ahí estamos incluyendo ya la verdura. Otro ejemplo para incluir las verduras dentro del desayuno es haciendo, por ejemplo, una tortilla, ¿no? Como una tortilla de espinaca, puede ser una tortilla también de tomate
o cualquier otra verdura que ustedes deseen incluir. También podemos hacer este cambio para el desayuno y de esa manera estamos consumiendo mayor cantidad de verduras al día. Este tipo de preparación le acompañamos nuestro pollito sancochado, deshilachado, también con aceite de oliva. Ponemos una cucharadita. Y incluimos también una fruta, que en este caso puede ser una mandarina. El siguiente tiempo de comida tenemos la media mañana, que en promedio son 10 a 11 de la mañana, y vamos a aprovechar este momento para mantenernos hidratados. Vamos a tomar agua durante todo el tiempo, desde el desayuno hasta el almuerzo, y también vamos a incluir el consumo de una fruta. Dentro de esta fruta, en este ejemplo hemos considerado una pera, pero si recordamos nuestro listado, tenemos también una gama de tipos de frutas que podemos ir incluyendo dentro de nuestro consumo diario. Para el almuerzo. Entonces, tenemos acá un ejemplo de almuerzo en la cual voy a incluir una ensalada. Una ensalada en este caso cocida, es decir, sancochada, de zanahoria, brócoli y beterraga. Y el segundo va a estar acompañado, por ejemplo, de lentejas, de un pollito a la olla, un poco de arroz y de grasa le estoy poniendo la palta. Entonces, de esta manera estoy garantizando también que todos los grupos de alimentos se encuentren presentes dentro de mi alimentación y a su vez de poder adquirir los nutrientes que mi cuerpo necesita para mantener un buen estado de salud o si no, poder recuperar también la salud. Tenemos para la media tarde, en nuestro siguiente ejemplo, continuar con el consumo de agua, es decir, mantenernos hidratados. Tenemos el tiempo después del almuerzo hasta antes de la cena, un promedio de 5 hasta máximo 6 de la tarde poder consumir agua. Y también en ese tiempo de la tarde poder incluir una fruta, ¿no? Tenemos por acá la imagen de la granadilla, que también tiene un buen aporte de fibra que nos va a ayudar con la digestión. Y para la cena estamos planteando algo suave, pero súper nutritivo, como es un guisito de quinoa, en la cual incluye verduritas picadas, y lo voy a acompañar con huevito sancochado. Si es el primer huevo del día, entonces voy a consumir la yema, y también lo voy a enriquecer con un chorrito de aceite de oliva al momento de consumirlo, ¿no? Entonces, de esta manera estamos presentando ejemplos de cómo podría ser nuestra alimentación, en la cual estamos incluyendo diversos grupos de alimentos muy saludables, nutritivos y sobre todo en recetas que sean ricas, agradables para el consumo. Ya para terminar, tenemos algunas recomendaciones en el cual mencionamos que debemos de comer con moderación, es decir, cuidando las porciones, ¿no? Las cantidades que se sugiere, sin exagerar, y también dar variedad a nuestra alimentación, ¿no? No siempre consumir lo mismo porque nos cansamos, tenemos tantos alimentos, el Perú es tan rico en variedad de alimentos que debemos aprovechar y poder incluirlos dentro de la preparación. También no olvidar el consumo de frutas y verduras, como lo habíamos mencionado, que son una fuente importante de vitaminas y minerales y también de fibra. Incluir principalmente 3 colores dentro de nuestra ensalada, como habíamos mencionado, color rojo, anaranjado y verde. También consumir una amplia variedad de carnes blancas, dentro de ella el pescado, el pollo, y también de evitar que éstas tengan grasa, es decir, evitar el consumo del pellejo, ¿no? De la piel, de estos tipos de carnes, porque no nos van a dar ningún beneficio para la salud. Controlar, disminuir el consumo de sal y azúcar y tomar abundante agua, ¿no? Entonces, eso vendría a ser las recomendaciones finales que estamos dando para la presentación del día de hoy. Recordarles que una alimentación balanceada, saludable, está en las manos de cada uno de ustedes y que nosotros como nutricionistas
tenemos esa hermosa labor de poder a cada uno orientarles de manera individualizada para que puedan llevar una alimentación saludable y con ello promover un buen estado de salud y sobre todo ayudarles en la recuperación también del estado de salud. Gracias. Ok, gracias por la pregunta, muy interesante. Recordarles que en lo ideal las ensaladas, cuando hablamos de ensaladas, debemos siempre pensar en verduras. Las verduras las podemos comer en ensaladas, pero las frutas, lo ideal no es combinarlas con otras frutas. Recordemos que las frutas tienen un aporte de azúcar en forma de fructosa y si yo combino una más otra fruta más otra, estoy sumando cada vez más y más cantidad de azúcar y no es lo ideal. Entonces las frutas se tienen que consumir distribuidas durante todo el día. Podemos consumir hasta 3 frutas y 2 porciones de verduras al día y con ello llegamos con 5 al día, que es la recomendación. Entonces, sí, y volviendo a su pregunta, lo que tendría que hacer es consumir mi ensalada en el almuerzo, mi ensalada en la cena y también puedo consumir una fruta en la mañana, una fruta en el desayuno, una fruta en la mañana y otra fruta en la tarde, distribuidas durante todo el día y evitar combinarlas, ¿no? Evitar también consumir las frutas procesadas, de preferencia siempre su valor nutricional las podemos aprovechar al 100% si están en su forma natural. Sabemos que actualmente por procesos pues, de contaminación, de aumentos de plagas, se han tenido que aumentar algunos métodos para evitar que las frutas, las verduras se contaminen, se pierdan. Entonces han aumentado el aporte de estos pesticidas. La recomendación es tener mucho en cuenta la limpieza, la higiene del alimento. Si es un alimento que de repente puedo pelarlo, retirar la cáscara y poder consumir lo que queda dentro, es una opción que puedo hacer para poder aprovechar esta fruta o esta verdura. Y en el caso, si no, lo que voy a hacer es priorizar en una buena limpieza, en una buena higiene y desinfección de mi fruta o de mi verdura. Recordemos que para poder desinfectar vamos a seguir una serie de pasos, ¿no?, que nos van a ayudar a garantizar que este alimento sea totalmente inocuo. No sé si ustedes recuerdan cómo podemos desinfectar nuestras frutas y verduras. Bueno, en casa podemos utilizar 1 litro de agua y en este litro de agua vamos a agregar 10 gotas de lejía. Procedemos a disolver y sumergimos ya la fruta o verdura limpia. Una vez que esté limpia, la vamos a dejar reposando. A la fruta o verdura de 5 a 10 minutos. Luego procedo a colarlo para retirar esa agua y tengo que enjuagar. Y enjuago con agua hervida fría, ¿no?, a chorro. Voy enjuagando mi fruta o mi verdura, entonces de esa manera ya se encuentra lista para poder yo incluirla dentro de mi alimentación. Bueno, tenemos una pregunta por redes sociales, si comer rocoto es dañino o no es recomendable, y eso va a depender, ¿no? Va a depender de acuerdo a qué tipo de persona o paciente nos vamos dirigiendo. En realidad todos los alimentos
en las porciones adecuadas son saludables, son alimentos naturales que tienen un buen aporte de nutrientes, pero lo que tenemos que tener en cuenta es si realmente en el caso mío es necesario incluirlos o no. Recordemos que en el caso del rocoto genera a veces irritación en la mucosa gástrica, es decir, presentamos acidez al momento de consumirnos, también nos puede cambiar el tránsito intestinal. Si yo de repente soy una paciente que estoy recibiendo algún tratamiento, ya sea como quimioterapia, radioterapia, la indicación es que debemos evitar el uso del rocoto. Si yo no soy una paciente que tiene ninguna enfermedad, lo podría, soy una persona que no tiene ninguna enfermedad, lo podría incluir, pero siempre de manera controlada, en porciones adecuadas, ¿no? Sin exagerar, para que no pueda tener ninguna complicación. Entonces, recordemos que todos los alimentos son buenos, hay que cuidar porciones y hay que saber para quién. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos en este caso el plátano. El plátano es alto en valor energético, también es alto en cantidad de azúcar, entonces en forma de fructosa. Entonces, si yo por ejemplo, soy un paciente que está recibiendo algún tratamiento de quimio o de radio, entonces debo de controlar este aporte de fructosa que voy recibiendo diario, ¿no? ¿Por qué también? Porque recordemos que sabores intensos nos pueden presentar alguna alteración en este caso, de la sensación de sabor y me puede provocar a mí posteriormente digamos, a alguna alteración como náuseas o me puede llevar hasta el vómito, ¿no? Y esto va a depender de cada paciente. También, por ejemplo, si tengo un exceso de peso, tengo que tener cuidado con el consumo de esta fruta porque a largo plazo, si es diario, me va a contribuir a que yo siga subiendo de peso. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si el alimento que yo lo consumo, en qué cantidades y cuántas veces a la semana lo puedo incluir. Puedo incluir de repente el plátano una vez a la semana y durante los otros días voy variando de alimentos. Entonces, con eso también me ayudo a obtener diversos nutrientes, no solamente del plátano, sino también de otras frutas, que me van a ayudar a mí en mi aporte de vitaminas y minerales de forma diaria. Señorita, una pregunta. Si sufro con mal circulación, ¿no es necesario comer grasa, por ejemplo, leche, queso, mantequilla? Esas hay que evitar. Nosotros de repente tenemos alguna alteración, ¿no? En relación a problemas cardiovasculares. Lo que debemos priorizar es... Entonces, ¿cuáles son las grasas saludables? Hemos visto a los aceites, ¿no? Tenemos el aceite de oliva, al aceite de sacha inchi, tenemos a la palta, tenemos también a las aceitunas, tenemos a los pescados de carne oscura que tienen un buen aporte de omega, al huevo también. Entonces, en esos alimentos nos vamos a enfocar. Y tenemos que tener en cuenta que por otro lado debemos evitar de manera radical las frituras, porque son grasas dañinas, son grasas no saludables. Entonces, debo evitar en mi alimentación consumir cualquier alimento que esté frito y también lo que debo de evitar es consumir algún alimento que sea procesado, ¿no? Que esté etiquetado, porque también contribuye a un aumento en la cantidad de sodio, de sal, que es otro nutriente que tengo que cuidar en este tipo de enfermedades. Los que tienen leucemia podrían consumir queso, mantequilla, Lácteos. lácteos. En el caso de las leucemias u otras enfermedades, no habría ningún problema en que el paciente pueda consumir queso, pero este es un queso que va a tener ciertas características importantes. Recordar
que el queso primero tiene que pasar por un proceso de pasteurización. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar sometido a calor a altas temperaturas en corto tiempo. Ese proceso se le llama pasteurizado. Una vez pasado por este proceso, garantiza que el producto sea totalmente inocuo. ¿Qué quiere decir? Bueno para el consumo, que no va a causar ningún daño. Posteriormente también se recomienda que este queso sea descremado. ¿Qué quiere decir? ¿No? Entonces, reducido o bajo en grasa y también bajo en sal. Teniendo en cuenta estas características, podemos incluir al queso para poder consumirlo en acompañamiento de una preparación como un guisito en el almuerzo o en otras preparaciones que también nosotros queramos consumirlos. Entonces, con estas características los podemos incluir. Recordemos que el queso también es un buen aporte de proteínas y es bastante agradable. Muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo, en especial a la licenciada, por el tiempo y la dedicación que ha tenido para brindarnos esta valiosa información. Espero no sea la última vez que nos acompañe. Vamos a tratar de poder programarnos quizás en una siguiente ocasión. Invitamos a todos los participantes que puedan seguirnos a través de las redes sociales, de repente acompañarnos en estas actividades educativas. La siguiente semana, el día 9 de junio, tenemos cómo elaborar un refrigerio saludable. El día de hoy nos han hablado de lo importante que es nuestra nutrición. La siguiente semana les vamos a enseñar cómo debemos de preparar un refrigerio saludable. Los esperamos. Muchísimas gracias por su participación y su presencia. Hasta luego.